Bien, ya fueron entrando, sí, todavía faltan algunos. Volvemos acá. Me faltó, justo me cortó cuando estaba dando el detalle mortal. ¿Vieron cuando están viendo la película y se les corta justo cuando no debería? Bueno, ahí. Lo que decíamos era que si yo pido que esta H sea cada vez más chiquitita, en definitiva, lo que va a pasar es que en lugar de cortar en dos puntos, esos puntos van a estar tan cerquita entre sí que van a tocar en realidad en un único punto. ¿Cómo lo escribo eso? Pidiendo el límite para esta expresión cuando h se acerca a 0. A esto que definimos recién acá, en realidad es a lo que conocemos como derivada de la función. Bueno, en este caso es en el punto A. Vamos a generalizarlo para f de x y en lugar de poner A, nosotros vamos a usar en la fórmula X, ¿sí? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque va a valer para cualquier valor de A. Por eso es que estoy poniendo ahí la X. Bien, y esto es de alguna manera lo que llamamos, de alguna manera no, es lo que llamamos interpretación geométrica de la derivada. ¿Estoy grabando? Sí. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Bueno, ¿qué nos da la derivada? Nos da la tangente, la pendiente de la recta tangente porque tocan un punto, a una curva, decimos. Una curva es una función cualquiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que, saben que tengo la imagen chiquita, bueno, toda esta parte habrá quedado grabada en chiquito. Ahí lo tenemos. Bueno, como decíamos entonces, ¿qué nos da la derivada? Nos da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A una función en el punto que nosotros estemos eligiendo. Ahora, con esta fórmula lo que podemos hacer es encontrar la función derivada que podemos asociar a cada una de las funciones que querramos analizar. Bien, y ahí ya hicimos el repaso de la última clase y vamos a los ejercicios. Ustedes tenían posibilidad de hacer, vamos a revisar, creo que hasta el tercero les había dicho que podíamos hacer. Me estoy pasando, a ver. Bien, ¿pudieron hacer? Cuéntenme. Claro, esa pendiente la conseguimos cuando pensamos en ese límite con h tendiendo a 0. Cuando h se acercó a 0, decimos que ahí los dos puntos coinciden. Entonces, quedarían superpuestos. Bien, Facu. Bueno, viste que ayer te contesté en el foro. A veces se nos pasa lo del foro de responder ahí. Ustedes, bueno, ya se habrán dado cuenta, los que estuvieron en las consultas el sábado, que la profe, bueno, les habrá ido respondiendo, aunque por ahí se nos pasó de contestar en el foro. Pero aprovechen ese espacio porque la verdad que está bueno. Se había generado una conversación entre dos compañeros con ideas que tenían y bueno, con el aporte de todos se va construyendo la respuesta, ¿sí? Vamos acercándonos a la manera de abordar cada ejercicio. Bueno, cuéntenme si hay algo en particular de esos primeros ejercicios que no hayan visto el sábado y que quieren que retomemos. Si no, seguimos avanzando, ¿eh? ¿Estamos bien? A ver. A ver. 1E. 1E. A ver, buscamos. 1E.
x sobre x menos 1. S. Bueno, estamos de P3, ejercicio 1E. Bien, tenemos f de x igual a x sobre x menos 1 en x0 igual a menos 3. ¿Y qué era lo que pedía? Chan chan, aplicando la definición, halle la derivada de las siguientes funciones en los puntos indicados. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada? Usamos la fórmula. ¿Qué fórmula? La que vimos recién, la de el límite con h tendiendo a 0, ¿sí? ¿Cómo escribimos todo eso? Me está pidiendo la derivada de f de x, que la vamos a llamar f' porque es la derivada, y en lugar de x vamos a considerar en el punto x0 menos 3. Entonces, lo vamos a escribir así. f' de menos 3, ¿sí? Este menos 3 es el x0. Fórmula, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Importantísimo, siempre que estemos calculando el límite, ya lo dijimos en la unidad 1, ¿sí? Hasta el último momento, en el momento en que evaluamos ese límite, tenemos que seguir escribiéndolo, ¿eh? Si nosotros ponemos expresiones algebraicas, estamos calculando el límite y no lo escribimos, está mal. Si queremos hacer cálculos auxiliares, todo bien no poner el límite, pero si ya estamos trabajando con límites, no nos lo tenemos que olvidar a lo largo del proceso. Bueno, ¿qué decía la fórmula? ¿Se acuerdan? F de x0 más h. Entonces, en lugar de f de x, tengo que poner x0 más h en el primer término. ¿Cuál sería x0 más h? Bueno, si x0 es menos 3, sería menos 3 más h. En el denominador tenemos de vuelta x, que sería el x0. Pero, a ver, yo se los estoy diciendo mentalmente porque lo tengo incorporado, pero lo voy a escribir acá para que lo vayan viendo y no se sientan perdidos. F de x0 más h menos f de x0 sobre h. Entonces, estamos con esta parte, f de x0 más h. F de x es esta expresión. En lugar de x, yo tengo que poner x0 más h. Acá ya puse x0 más h. Ahora de vuelta, x0 más h y menos 1. ¿Sí? ¿Se ve eso o se les hace complicado? ¿Sí? Bien. Si ustedes ven que se les complica, porque a veces pasa eso, decimos, bueno, completé acá con el x0 más h y por ahí acá o nos olvidamos del 1 o no entendemos por qué repito, ¿sí? Ustedes ven algo raro y me dicen, bueno, sigo. Ahora viene f de x0. ¿De dónde saco f de x0? Y de hacer esto. Si f de x es x sobre x menos 1, cuando hago f de menos 3, pongo menos 3 sobre menos 3 menos 1. Esto me da menos 3 sobre menos 4, me da 3 cuartos. ¿Está bien? Entonces, acá directamente podemos poner 3 cuartos. Sobre, ¿qué tenemos en el denominador, en la fórmula? H, nada más que eso. ¿Qué es lo más simple, lo más recomendable a efectos de cálculo? Acá no sé si se ve bien. Es esta h que divide a todo, escribirla como 1 sobre h por todo lo demás. Y donde vamos a tener que trabajar es en esta expresión, buscando denominador común, distribuyendo, bueno, encontrando la expresión equivalente.
Así que vuelvo a escribir acá abajo. F' de menos 3 es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por, y ahora me voy a ocupar de todo eso. Denominador común entre menos 3 menos 1 es menos 4. ¿Está bien? Esto que está en el denominador es menos 4 más h. Y acá tengo otro 4. Entonces, bueno, puedo escribir el producto de esos dos denominadores, menos 4 más h por 4. ¿Qué me queda en el numerador? Como yo hice el producto de los dos denominadores, en el numerador me va a quedar este numerador por 4, menos 3 más h por 4, menos 3 por este menos 3 por este otro denominador, que escrito más simple habíamos dicho que era menos 4 más h. A ver, comentarios. Si ustedes ven que en algún momento no se entiende, me perdí. Ahí vamos de vuelta. Facu, ¿hasta ahí estábamos bien? Sí, bien. ¿Qué hacemos ahora? Como está todo dividiendo por h, pongo 1 sobre h por el resultado de todo esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el otro día que esto es una división de fracciones? Esto lo puedo escribir como h sobre 1, ¿no? Esta h de acá. Cuando divido por una fracción, la invierto y multiplico. Si era dividido h sobre 1, la escribo como 1 sobre h y la dejo multiplicada. ¿Por qué es más simple hacerlo así? Para que no me quede división de fracciones. Siempre multiplicar es más simple que dividir. Ahora, esto que está ahí en ese numerador lo tengo que resolver, reagrupar, reorganizar. El menos 3 con el menos 1 se hace menos 4. Menos 4 más h es el resultado de este denominador. Lo escribo acá, después lo borro, Menos 4 más h, y acá arriba tenía menos 3 más h. Y por otro lado tengo menos 3 sobre 4. Esto es lo que quiero resolver ahí. ¿Cómo hago para resolver resta de dos expresiones con distinto denominador? Bueno, las multiplico entre sí. ¿Por qué las multiplico? Para encontrar la equivalente. Si en este caso al denominador lo multipliqué por 4, ¿sí? Al numerador también lo tengo que multiplicar por 4. Miren, si yo me olvido de esto y simplifico los 4, me queda esto, lo que tenía antes. De la misma manera, si tapo eso, no sé cómo taparlo, ahí, y miro esta expresión, si simplifico este paréntesis con este otro, me queda el menos 3/4, que es el que tenía antes. Eso lo habíamos visto en Mate 1, cuando trabajamos con expresiones algebraicas. Ahí vamos, genial. Bueno, borro esto entonces, ya estamos con la aclaración. Bueno, ¿y qué hacemos ahora entonces? Tendríamos que distribuir ahí, reagrupar, f' de menos 3, límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por. En el numerador, menos 3 por 4, menos 12. 4 por h, 4h, menos 3 por menos 4, más 12, y menos 3 por h, menos 3h. Acá en el denominador tenemos, a ver, ¿por qué me quedé mirando? Y porque a lo mejor nos convenía después reagrupar, entonces por ahí acá no tiene tanto sentido distribuir. Por ahora lo dejo así, si tenemos que distribuir después lo podemos hacer.
¿Qué pasa acá en el numerador? A ver, me dicen. Se van los 12, bien, se van los 12. Se va un 12 con otro 12. ¿Y qué más? ¿Qué quedó? Me quedó solamente una h, ¿no? Entonces tengo el límite f' de menos 3, límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por h solita sobre menos 4 más h por 4. ¿Y qué más puedo hacer ahora? Se las dejé picando, como quien dice, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Bien, simplificar las h. Se me va esta h, se me va esta h. 1 y 1 me queda. Ojo, es importante que cuando decimos simplifico, sepamos que me queda 1, ¿sí? Porque ¿qué es simplificar? Es dividir por sí mismo, y el resultado de la división por sí mismo nos da 1. No piensen que me queda un 0 ahí, ¿eh? Ojo. Bueno, y me quedó este límite. Este límite, comparado con otros que ustedes hicieron, miren, lo escribo en limpio. Límite cuando h tiende a 0, de 1 dividido menos 4 más h por 4. Si la h es 0, ¿qué pasó con esto? Menos 4 por 4, negativo, menos 16. Recuerden que el signo menos lo asignamos al numerador. ¿Sí? Me hubiera quedado el menos 16 acá, pero lo que hacemos es asignarlo al numerador. Menos 1 sobre 16. ¿Está bien? Bueno. A ver, ahí había terminado. Además, se pide encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes en dichos puntos. Bueno, esto nos está dando la pendiente de la recta tangente a esta función cuando la x vale menos 3. ¿Sí? ¿Qué queda por hacer ahora? La ecuación de esa recta tangente. Esto lo borro y lo que voy a hacer es dejarle planteado el ejercicio para que lo puedan encarar y terminar. Así podemos avanzar un poco más con el tema. Miren, dejé esa parte para que nos quede a la vista. Este punto es el punto x0. Si cuando nosotros definimos un punto, lo hacemos con su coordenada de x y de y. Este ya sé que vale menos 3, porque me lo dijo el enunciado del ejercicio. Ahora, ¿cuánto vale y0? Y vale lo que me da la imagen para menos 3. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho hoy cuando hicimos f de x0? Y nos daba menos 3 sobre menos 4, 3 cuartos nos había dado. Entonces, este es el punto por donde yo quiero calcular la recta tangente. ¿Cuál es la ecuación de la recta que voy a usar? La ecuación de la recta conociendo su pendiente y un punto que pase por ella, mejor dicho, un punto por donde ella pasa. El punto, el x0 y 0, los tenemos. Menos 3 y 3 cuartos. Y a m la terminamos de encontrar recién. Es nuestra derivada en ese punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Despejar de manera que les quede y igual m por x más un número, que va a ser, ese número solito va a ser la ordenada, y después graficar todo, es decir, esta función y la recta que les va a quedar. Van a ver que si grafican bien escala, se va a tocar con la función en el punto menos 3, 3 cuartos. Esa es la idea
Claro, Eric, ahí está, recién te veo, pero sí, seguramente lo escribiste antes de que yo lo hiciera. Es eso, exactamente. Bueno, esa parte se los dejo para que la terminen porque es simplemente reemplazar y hacer el gráfico que sé que ustedes lo hacen. ¿Sí? ¿De dónde salió el 3/4? El I0 es f de x0. O sea, ¿qué es I0? Es la imagen, es lo que vale esta función cuando yo a la x le pongo un número. En este caso, le estoy poniendo el -3, tanto ahí como ahí, y hago la cuenta. ¿Se acuerdan que hoy habíamos dicho cuando calculamos en la fórmula de derivada que nos aparece f de x0 más h menos f de x0? ¿Sí? Entonces nos queda f de -3, que sería, usando la fórmula, -3 sobre -3 menos 1. Y ahí nos queda -3 sobre -4. Bueno, resolviendo los signos me da el 3/4. Ahí estamos, a ver. Ahí está, genial. Bueno, bárbaro, genial que se entendió. Vamos con lo que faltaba de la guía. Encontrar en todos los casos. ¿El tercero lo llegaron a terminar? Sí, bien. Qué grande, Facundo, muy bien. Ya que hicieron el tercero, vamos a tratar de ir armando una tabla de derivadas. Ustedes ya tienen, se dieron cuenta que tenían en el aula la tabla de derivadas, ¿no? ¿La vieron? Corro la guía para acá, que no veo. Bueno, supongamos algunas derivadas que ustedes se habrán encontrado al ir haciendo los ejercicios. Si tenemos esto, donde la función es una constante, ¿cuál es la derivada? Cero, siempre. Siempre que tenga una función constante, su derivada me da cero. ¿Sí? Supónganse que mi función es x. ¿Cuál es la derivada de la función x? 1. Está full, Tomás, ¿eh? Si tengo f de x igual a x al cuadrado, ¿cuál es su derivada? A ver, ¿alguien más que quiera responder? Ustedes tenían ejercicios donde aparecían términos con x al cuadrado. ¿Qué pasaba con esos? 2x, claro, 2x. ¿Sí? Si tuviéramos x al cubo, ¿cuál es la derivada? (3x al cuadrado). Exacto. Bueno, ya con todos estos casos estamos con posibilidad de generalizar para una función polinómica. Supongamos que tenemos que f de x es a por x a la n, ¿sí? Recuerden que n lo tomamos como un natural. ¿Cómo escribimos la derivada de esa función?
lo que más nos va a servir es por ahí este último ejemplo, porque acá no sirve también, pero por ahí acá estaría bueno poner que es una x, que acá es una x al cuadrado, ¿sí? Acá, bueno, también tenemos una x al cubo. Si lo generalizamos, ¿cómo nos quedaría? A ver, para el caso en que a vale n, perdón, que a vale 1, como acá, como en todos estos, si miramos la expresión que obtenemos, ¿qué sería? 1 por el valor de la potencia, ¿sí? Acá adelante, el valor de la potencia lo habíamos escrito como n. ¿Por qué dejé este por acá? Porque en estos casos dijimos que teníamos 1, pero acá estamos generalizando y en lugar de llamarlo 1, le estamos poniendo a. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función derivada? Como ese valor que antes era 1, pero que ahora es a, por la potencia, miren, la potencia baja multiplicando, y a la x, ¿qué le pasa? Si está a la 1, me queda, acá no se escribe, porque x a la 0, todo esto vale 1. Entonces, no se escribe, nos quedamos hasta acá, con 1. Pero en realidad sería que le bajamos 1 grado y nos queda a la 0. Acá que está al cuadrado nos aparece x a la 1. Acá que está al cubo nos aparece a la 2. Si tuviera grado n, ¿qué le hacemos a esa n? Le restamos una unidad. Ahí está, genial, Eric. ¿Sí? A por n, por x, a la n menos 1. Es decir, al grado que tenía antes, menos una unidad. Esta regla para derivar funciones, esto es uno de los términos que puede tener un polinomio, ¿sí? Como se cumple que la derivada de una suma es la suma de esas derivadas, bueno, tratándose de un polinomio, puedo ir derivando todos los términos. Esto es lo que nos está ayudando a armar una tabla de derivadas, ¿sí? Las reglas para poder derivar. Entonces, vamos con algunos ejemplos. Vimos que esto, a partir de lo que estuvieron haciendo, vale. Entonces, supongamos que tengo esta función, que f de x, ay, me cae el auricular. Supongamos que f de x, que fea que esa f, es 5x a la cuarta. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? El 5 lo dejo igual, es la constante, ¿sí? La potencia la escribimos acá abajo multiplicando. Y a la variable, ¿qué le pasó? Le estoy restando un grado. Es decir, no hace falta escribir este menos 1, se los escribí para que recuerden de dónde sale. ¿Cómo me quedaría entonces la derivada de esta función? 5 por 4, 20, x al cubo. ¿Sí? Esta es la derivada de esta función. Esto si vamos aplicando las reglas. Fíjense cómo ya no estamos usando la definición de derivada. ¿Por qué vimos la fórmula de la función derivada? Por dos cosas. Una, porque geométricamente es un concepto súper importante que tiene que ver con la recta tangente. Y otra es porque a partir de esa definición podemos ir obteniendo las distintas derivadas de las funciones. Pero una vez que encontramos el mecanismo para hallar esas derivadas, es mucho más simple entender que la regla, por ejemplo, en este caso, se trabaja de esta manera, ¿sí? Si nosotros aplicáramos la definición a esta función, después de hacer todo el desarrollo, sin necesidad de evaluar en un punto en particular, nos encontraríamos con esta función derivada. Entonces, si yo les dijera, bueno, díganme cuál es la pendiente de la recta tangente a f de x,
en el punto x0 igual a 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente recurrimos a esta función derivada y lo evaluamos en 2. Entonces decimos, bueno, 2 al cubo es 8, 20 por 8 me da 160. Esto me va a dar la m para la recta tangente si yo tuviera que graficarla. Fíjense cómo, en lugar de usar la definición de derivada, que es larga, que tiene un montón de cálculos para resolver, etcétera, etcétera, ahora que sabemos en qué termina traducida, nos facilita el cálculo. ¿Sí? De la misma manera, vamos a empezar a trabajar con las derivadas de otras funciones. Vamos a hacer algunas más ahora de este tipo. Borro esta regla que escribimos antes y borro esto. Supónganse que mi f de x es menos 4x más 2 menos 1/2 de x al cubo. Como les decía antes, entre las propiedades que tenemos, que se desprenden del uso de esa fórmula que ustedes estuvieron usando, tengo, por ejemplo, esta, donde si yo quiero encontrar la derivada de esta función, que consiste en varios términos, bueno, la derivada va a ser la derivada de cada uno de esos términos. Y ahí vamos. Cuando derivo menos 4 por x, ¿qué me queda? Cuando la x está a la 1, recuerden que solamente me queda la constante, menos 4. ¿Por qué? Porque a la x, si le resto un grado, me queda x a la 0. X a la 0 es 1. Entonces ni siquiera hace falta escribir la variable. Bien, ahí me lo soplaron en el chat. Bien. La derivada de una constante, ¿cuánto les dio? 0. Genial. Entonces yo lo escribo acá para que sepan que viene de algún lado. Y después tengo el tercer término. Yo no se los marqué, no hace falta marcarlo, pero a lo mejor ahora hasta que estén cancheros lo podemos ir haciendo. La derivada de este término, la constante la vuelvo a copiar, recuérdenlo, por el 3 que es potencia, baja multiplicando. Le bajo un grado a la x, ya no va a estar al cubo, va a estar al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería en realidad la derivada de esta función? Menos 4 y menos 1/2 por 3, menos 3/2 x al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿sí? Esa es la función derivada de esta otra. A ver, supongamos ahora, vamos a borrar esto de acá, que tenemos esta función. 2x más 1 al cuadrado y la queremos derivar. Chan, ¿qué pasa acá? Nosotros todavía no aprendimos a derivar esto. Sí aprendimos a derivar funciones término a término. Entonces, dos caminos tenemos. Uno es resolver el cuadrado. Bueno, el cuadrado del primero es 2 al cuadrado 4, 4x cuadrado, más el doble del primero por el segundo. 2 por 2x serían 4x, por 1, 4x. Y acá tengo más 1. Bueno, entonces derivo esto. F' de x es, pongo la constante, bajo el grado, es decir, el valor del grado lo paso multiplicando y le bajo una unidad a ese exponente que me queda a la 1. Derivada de este término, 4, y la x ya no la tengo, me queda a la 0. La derivada de 1 es 0, entonces lo voy a escribir acá si quieren, más 0. ¿Qué me quedó? 8x más 4. Esto es un paréntesis feo que escribe la profesora. Bueno, hay otra alternativa y van a ver
que por ahí en este caso me van a decir, bueno, no es para tanto, podemos hacer las cuentas. Claro, ahí está, Julián. Ahí me dio una de las soluciones. Acá Tomás ya está tirando cosas de avanzada. Ahora en un ratito. eh, Fíjense esto, una regla nueva. Si yo tengo 2x más 1 al cuadrado, ¿qué dice la regla? Que esto es una función u que la llamo 2x más 1 y que en realidad es como pensarlo como u elevado al cuadrado. Entonces, si yo lo pienso de esa manera y ahora derivo esa u de variable x, bueno, si u está al cuadrado, si fuera x al cuadrado, ¿qué me dicen que da? Y bajo la potencia 2 por u es todo esto, me comí el 2, ¿sí? Y en lugar de quedarme al cuadrado me quedaría a la 1. Pero la regla me dice que además tengo que multiplicar a eso que ya escribí por la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada de u? La derivada de 2x más 1 sería. Entonces yo lo escribo acá, ¿eh? Esta comita me está diciendo, no es el número 1, es el símbolo de derivada, así como lo puse ahí. ¿Y cuál es la derivada de esto? Miren, copio igual hasta ahí. La derivada de 2x más 1 es, la derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0, así que lo puedo dejar así. ¿Qué me da si yo resuelvo todo esto? 2 por 2 me da 4. Y después tengo ese resultado. 4 por 2x me queda 8x. 4 por 1 me queda 4. F' de x, F' de x. Miren esto y miren eso de acá. Llegamos al mismo resultado. Y acá me van a decir, pero mira, hiciste un pasito más. Acá hice un pasito más. Toda la razón tienen. Pero ¿qué pasa si a mí acá se me antoja ponerles 2x más 1 a la séptima? ¿Apostamos a ver quién lo hace más rápido? Si el camino A o el camino B. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, no vamos a hacer esto a la séptima. Ahí sí, no se asusten porque para eso no me agarran. Fíjense. Hasta acá me siguieron antes de borrar, por las dudas. ¿Sí? Profe, Bien. Sí, decime. ¿cómo se llama esa propiedad que vos tenés, dijiste que es U, y después pusiste 2 por eh, que bajaste el exponente a multiplicar y le restaste 1 al En exponente? realidad, ahora lo vamos a escribir, pero esto que estamos viendo acá se llama, le pongo el título. Yo muchas veces les presento las cosas sin título y después se los ponemos, de una función compuesta. ¿Sí? Y es una regla de derivación para funciones compuestas. Cuando se trata de, yo acá lo puedo pensar como una función de otra función. ¿Por qué? Porque esto es, considerando que esto es una función elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces digo, bueno, que tengo una función de otra función. Esa es la idea. Pero bueno, ya que tienen dudas, está bueno, ya le pusimos el nombre. Vamos a ver otro ejemplo de esta situación. Cuando lo tenemos elevado al cuadrado, ese binomio, la verdad que es casi indiferente hacerlo de una manera o de la otra. De hecho, acá podría haber salteado algún paso. Pero miren si esto mismo lo tenemos elevado a la séptima. Así como dije séptima, puedo decir cualquier otro valor, ¿no? Quinta, tercera, lo que sea. Pero si acá estuviera elevado a la séptima, ¿qué tendríamos que hacer? Esto multiplicado por sí mismo 7 veces, ¿sí?